Es posible que algo que has practicado durante años como un acto de obediencia, en realidad no sea lo que Dios espera de ti. Malaquías 3:10 ha sido repetido incontables veces desde los púlpitos. Traed todos los diezmos al alfolí. Pero ¿y si este versículo no significa lo que muchos piensan? ¿Y si el diezmo, tal como se enseña hoy, está siendo malinterpretado o incluso manipulado? En 2 Corintios 9:7, Pablo declara: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje cambia por completo el enfoque. Hoy profundizaremos en lo que la Biblia realmente dice sobre el diezmo, desmantelando mitos arraigados y revelando verdades que muchas iglesias prefieren callar. Demostraremos cómo discernir entre obediencia genuina y cargas religiosas impuestas por el hombre. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Durante años hemos escuchado una misma frase repetirse desde los púlpitos, domingos tras domingo: trae el diezmo al alfolí y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y así muchos creyentes se acercan con sobre en mano, sintiendo que cumplen con Dios, que aseguran su bendición financiera, que evitan una maldición sobre sus vidas. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntar si eso que das es realmente lo que Dios mandó? ¿Has examinado lo que la Biblia enseña sobre el diezmo sin filtros doctrinales, sin tradiciones humanas, sin miedo? En muchas iglesias, el diezmo se presenta como un mandato incuestionable, como si fuera una ley eterna, válida para todos los tiempos, todos los pueblos y todas las circunstancias. Sin embargo, si nos detenemos a observar con atención las Escrituras, descubrimos algo desconcertante. El diezmo que Dios ordenó en el Antiguo Testamento no era dinero y tampoco era opcional. Era un sistema complejo, específico, agrícola y limitado a un pueblo, Israel. Este descubrimiento puede cambiar por completo tu forma de entender la obediencia, la generosidad y la verdad. Desde el principio, Dios estableció un pacto con Israel, un pueblo con una cultura, una tierra y un estilo de vida concreto. Dentro de este pacto, Él les dio leyes que regulaban todos los aspectos de su vida, desde cómo debían comer, cómo debían vestirse, hasta cómo debían ofrendar. En Levítico 27:30 se establece con claridad: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Observa bien, el diezmo era de la tierra, de las cosechas, de los árboles. No se menciona oro, plata ni monedas. No se habla de sueldos, salarios o ingresos personales, porque en aquel tiempo el sistema económico no giraba en torno al dinero como lo hace hoy. La vida se sostenía por la agricultura y la ganadería, y el diezmo estaba directamente vinculado a estos elementos. En Deuteronomio 14, 22, 23, Dios repite el mandato con mayor detalle: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Este versículo revela dos elementos clave. Primero, el diezmo era el producto del campo, no dinero. Segundo, parte de ese diezmo debía ser comido por el propio ofrendante en presencia del Señor, como un acto de adoración y comunión. Esto contradice completamente la idea moderna del diezmo, como una transferencia bancaria automática o una obligación monetaria mensual. Y aún hay más: el diezmo tampoco era uniforme cada año. En realidad, había varios tipos de diezmos. Uno se daba cada año a los levitas, quienes no poseían tierra y cuya función era servir en el templo. Otro se consumía en las festividades religiosas.
Y un tercer tipo, que se daba cada 3 años, era reservado para los huérfanos, las viudas y los extranjeros, como se explica en Deuteronomio 14, 28, 29. Este sistema, lejos de ser una obligación mecánica, tenía un propósito social y espiritual integral: sostener a los siervos de Dios, celebrar delante de Él y ayudar a los necesitados. Era un sistema de justicia, no de recaudación institucional. Al entender esto, no podemos seguir repitiendo que el diezmo bíblico se traduce automáticamente en un 10% de tu sueldo entregado en efectivo cada mes. Esa enseñanza no se sostiene en la palabra. Es más, cuando alguien dice que si no diezmas estás robando a Dios, citando fuera de contexto Malaquías 3:8, ignora que ese mensaje fue dirigido a un pueblo que vivía bajo la ley mosaica, en una tierra prometida, con un templo físico, levitas designados y un sistema teocrático que ya no existe. No se puede tomar un versículo de un pacto específico y aplicarlo arbitrariamente al cuerpo de Cristo, sin considerar el cambio radical que trajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Cuando el pueblo de Israel descuidaba el diezmo, estaba quebrantando una parte de ese pacto legal que regía toda su nación. Por eso, Malaquías, como profeta, reprende duramente al pueblo, no por no dar dinero, sino por no traer los productos agrícolas que sostenían al templo y a los necesitados. Pero nosotros no somos Israel, no vivimos bajo ese pacto, no estamos bajo la ley. Gálatas 3, 24, 25 declara: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto significa que el sistema levítico quedó atrás, junto con sus diezmos, sus sacrificios y sus normas ceremoniales. Hoy somos guiados por el Espíritu, no por reglamentos externos. El libro de Hebreos lo explica con profundidad. En Hebreos 7 se menciona el caso de Abraham, quien dio un diezmo a Melquisedec antes de que existiera la ley. Algunos utilizan este argumento para decir que el diezmo precede la ley y por tanto aún está vigente. Pero el texto no establece un mandamiento, solo describe una acción única, voluntaria y no repetida. Abraham lo hizo una vez como señal de respeto a un rey sacerdote, no como patrón para la iglesia. Además, si seguimos ese razonamiento, deberíamos entonces ofrecer animales como sacrificio, porque Abel también lo hizo antes de la ley. Pero nadie propone eso. Lo cierto es que Hebreos utiliza ese episodio para explicar que el sacerdocio de Jesús es superior al levítico, no para imponer una práctica financiera en la iglesia. El verdadero problema es que el diezmo moderno, tal como se enseña en muchas congregaciones, ha sido despojado de su contexto original. Se ha convertido en un sistema paralelo, una especie de impuesto religioso disfrazado de piedad, y tristemente ha dejado de ser una expresión de adoración para convertirse en una herramienta de control. Muchos pastores, con buenas o malas intenciones, han establecido el diezmo como requisito para bendición, salvación o participación en la iglesia. Pero eso no solo es antibíblico, es espiritualmente peligroso, porque sustituye la gracia por obras. Y cuando eso ocurre, el evangelio pierde su poder. Pablo fue claro en sus cartas: el que practica la ley ha caído de la gracia. Gálatas 5:4. Imponer el diezmo como obligación es regresar al yugo que Cristo ya rompió. Es levantar un nuevo sistema levítico con reglas humanas que Dios no ha mandado. Y cuando una iglesia enseña que Dios te va a maldecir si no diezmas, está proclamando un evangelio diferente. Porque Romanos 8:1 afirma con autoridad: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo puede entonces alguien ser condenado por no dar el 10% exacto de su ingreso, si la justificación es por fe y no por porcentajes?
Lo más grave es que muchas personas viven atemorizadas, pensando que si no diezman, Dios cerrará las puertas de la bendición o les enviará enfermedad, escasez o ruina. Esto no es fe, es superstición religiosa. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Lo que Él busca es tu corazón, y ese corazón no puede estar obligado ni manipulado. En 2 Corintios 9:7 leemos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la norma del nuevo pacto. No hay cifras obligatorias, no hay amenazas, solo hay libertad, gratitud y dirección del Espíritu. Hay quienes, a pesar de todo esto, sienten temor al dejar de diezmar, temen caer en desobediencia, en rebeldía o en egoísmo. Pero es importante entender que el verdadero problema no es dejar de diezmar. El verdadero problema es dar sin entendimiento, dar por miedo, dar por costumbre, dar sin fe. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si das por obligación, sin fe, sin amor, sin alegría, entonces no estás agradando a Dios, aunque cumplas con el porcentaje. Este tema no es solo una cuestión doctrinal, es una cuestión de libertad espiritual. Hay personas que viven con culpa, que se sienten indignas por no poder cumplir con el diezmo. Personas que están en necesidad, con deudas, con hijos que alimentar, y que sienten que si usan ese 10% para cubrir sus necesidades básicas, están robando a Dios. Esa carga no proviene del cielo, proviene de una interpretación errada, sostenida por siglos de tradición religiosa. Jesús vino a romper esas cargas. En Mateo 11, 28, 30, Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde queda esa ligereza cuando se exige el diezmo como un deber inflexible, sin compasión, sin contexto, sin discernimiento? No se trata de dejar de dar, se trata de dar bien, se trata de dar como Jesús enseñó, con libertad, con amor, con discernimiento. Al mirar las Escrituras con los ojos del Espíritu, entendemos que el diezmo, como era ordenado en la ley, fue una sombra de lo que había de venir, y lo que vino fue mejor. Lo que vino fue Cristo. Él no vino a exigir una décima parte, vino a pedirnos el todo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esto va mucho más allá del 10%. Es entrega total, es obediencia radical, es generosidad nacida del amor, no de la ley. El diezmo no es pecado en sí mismo, pero imponerlo como mandamiento bajo amenaza sí lo es, porque suplanta la gracia con temor, porque reemplaza la relación con Dios por una transacción, y el reino de Dios no es comercio, es comunión. Si Dios te pone en el corazón dar el 10%, hazlo con gozo, pero si estás dando por obligación, por miedo o por presión, es momento de detenerte, orar y buscar revelación. Porque Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Y cuando Él tiene tu corazón, la generosidad fluye sola, abundante, poderosa, libre. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, no vino a reafirmar las estructuras religiosas del judaísmo, sino a cumplir la ley y a establecer un reino completamente nuevo. Uno donde el corazón pesa más que la costumbre y donde la intención supera a la regla. Su enseñanza sobre el dinero y la generosidad fue clara, poderosa y contracultural. Sin embargo, nunca instituyó el diezmo como norma financiera para sus discípulos. En todo su ministerio, no existe un solo mandamiento directo que imponga a sus seguidores entregar un 10% de sus ingresos. Lo que sí encontramos es una invitación insistente a darlo todo desde el corazón, sin cálculo ni obligación, con un nivel de entrega que trasciende cualquier sistema porcentual.
Una de las pocas ocasiones en las que Jesús menciona el diezmo es en Mateo 23:23, y no lo hace como una recomendación, sino como una crítica. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Este pasaje ha sido malinterpretado por muchos para sostener que Jesús valida el diezmo. Pero lo que Jesús está haciendo es señalar la superficialidad de una religiosidad que se centra en lo externo y descuida lo esencial. Él no está estableciendo una regla para sus seguidores. Está confrontando a los líderes religiosos que se aferraban a lo pequeño, mientras ignoraban lo que realmente importaba a Dios. El contexto es clave. Jesús habla aquí a judíos bajo la ley, no a creyentes bajo la gracia. Él aún no había ido a la cruz. El nuevo pacto no se había sellado con su sangre. Toda esta reprensión está dirigida a aquellos que usaban el diezmo como una fachada de espiritualidad, mientras sus corazones estaban lejos de Dios. De hecho, toda la enseñanza de Jesús gira en torno a desmantelar ese tipo de religiosidad externa. En múltiples ocasiones él afirma que el reino de Dios se basa en el amor, la entrega, la justicia y la compasión, no en la observancia mecánica de normas. Cuando Jesús enseña sobre el dinero, no habla de porcentajes, habla de prioridades. En Mateo 6:21 declara: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No dice dad el 10%, dice que el uso de tus recursos revela la condición de tu alma. Este principio es mucho más exigente que el legalismo del diezmo. El diezmo puede cumplirse sin fe, sin amor, sin entrega genuina. Pero dar como Jesús enseña requiere transformación interior. En Lucas 12:33, Él dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Este mandamiento no puede reducirse a una fórmula contable. Está llamando a una vida rendida, no a un hábito religioso. Muchos argumentan que como Jesús no abolió explícitamente el diezmo, entonces este sigue vigente. Pero ese razonamiento es incompatible con la totalidad de sus enseñanzas. Jesús no se dedicó a repetir la ley, sino a señalar su cumplimiento y su superación en él. En Mateo 5, durante el Sermón del Monte, repite constantemente: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús no reitera lo antiguo como norma, sino que lo trasciende con un nuevo estándar, más alto, más puro, más espiritual. Bajo ese nuevo estándar, el dar no puede ser impuesto ni cuantificado. Debe ser fruto del amor y de la dirección del Espíritu Santo. El episodio de la viuda pobre es otra prueba del corazón del mensaje de Jesús. En Marcos 12:41-44, Él observa cómo los ricos echaban grandes sumas en el arca de las ofrendas y luego ve a una viuda que deposita 2 pequeñas monedas. Entonces declara: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aquí Jesús no alaba la cantidad, ni menciona porcentajes, sino que valora la intención y el sacrificio. Esta escena no respalda el diezmo, sino que lo supera completamente. La viuda no dio el diezmo, dio todo lo que tenía, y fue esa entrega nacida del corazón la que encontró aprobación delante de Dios. En Lucas 14:33, Jesús dice algo que desarma por completo cualquier noción de dar bajo obligación. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este llamado no es a una fracción, es a una vida entera rendida. El Evangelio no exige el diezmo, exige la cruz. No llama a calcular, sino a confiar. Jesús no quiere el 10% de lo que tienes, quiere el 100% de quien eres. Y esta entrega no se mide por reglas humanas, sino por la transformación radical
que solo Él puede producir en el interior del creyente. El problema con imponer el diezmo es que reemplaza esa entrega profunda por una rutina superficial. Cuando alguien cree que con dar el 10% ya ha cumplido con Dios, corre el riesgo de no escuchar lo que el Espíritu le está pidiendo verdaderamente. Tal vez Dios quiere que des más, tal vez quiere que des menos, pero de otra forma. Tal vez quiere que uses tus recursos para atender directamente a una necesidad puntual, sin pasar por ningún sistema humano. Romanos 8:14 lo deja claro, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu no guía por fórmulas, sino por relación. Cuando Jesús habló con el joven rico en Mateo 19, la conversación giró en torno al dinero. Este hombre había cumplido todos los mandamientos, era moralmente correcto, y sin embargo algo le faltaba. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No le pidió el diezmo, le pidió el todo, porque seguir a Jesús implica confiar en Él con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Este no es un llamado para todos a venderlo todo, pero sí es una revelación clara de que el reino exige rendición, no porcentaje. El corazón de Dios nunca fue establecer fórmulas externas para el dar. Incluso en el Antiguo Testamento, los profetas denunciaron una religiosidad vacía que ofrecía sacrificios sin justicia, ofrendas sin obediencia, diezmos sin compasión. En Isaías 1:13-17, Dios rechaza las ofrendas de su pueblo porque estaban llenas de maldad. Les dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La justicia y la misericordia siempre fueron más importantes que los rituales. Y Jesús vino a confirmar eso con su vida, su muerte y su resurrección. Los evangelios muestran que el centro del mensaje de Cristo no es una cantidad fija, sino una actitud interior. En Mateo 6:2 o 4, cuando habla sobre las ofrendas, dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La discreción, la humildad y la pureza de motivación son más relevantes que el monto. El reino no se construye con grandes aportes visibles, sino con actos de obediencia invisibles. El dinero puede impresionar a los hombres, pero solo la intención verdadera conmueve a Dios. En el reino de Dios, el valor del dar no está en lo que se entrega, sino en lo que se retiene. Quien da desde la abundancia sin sacrificio no ha entendido el corazón del Evangelio. Pero quien da desde el amor, aunque sea poco, está participando del carácter de Cristo. Filipenses 2:5 nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó de todo, se hizo siervo y se entregó por completo. Esa es la medida del dar en el reino. No el 10%, sino la disposición de vaciarnos por amor. La enseñanza de Jesús sobre el dinero es radical, porque no busca establecer reglas externas, sino transformar el corazón. En Marcos 10:25 Él dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta no es una condena a la riqueza, sino una advertencia sobre cómo el apego al dinero puede impedirnos seguir a Cristo plenamente. Y es precisamente ese apego lo que muchas veces se disfraza de obediencia cuando se enseña a diezmar por miedo a perder bendiciones. Pero Jesús no quiere que demos por miedo, quiere que demos por amor, y el amor no necesita porcentajes. El Evangelio no impone cifras, invita a una vida rendida. La gracia no calcula cantidades, busca corazones dispuestos. Jesús no instituyó el diezmo, instituyó una vida de entrega radical, donde cada recurso, cada don y cada minuto están disponibles para el reino, no por obligación, sino por devoción.
Este es el nuevo pacto, no escrito en tablas, sino en corazones, no basado en mandamientos externos, sino en la guía viva del Espíritu de Dios. Si el diezmo fuera la medida de la generosidad, Jesús lo habría establecido con claridad, pero no lo hizo, porque él sabía que la ley del amor exige más que cualquier porcentaje, y solo quienes aman verdaderamente estarán dispuestos a dar sin reservas. No se trata de cuánto das, se trata de cuánto te ha transformado el amor de Cristo. Y cuando ese amor te posee por completo, dar deja de ser una carga para convertirse en un gozo. Una de las verdades más ignoradas, pero también más contundentes del Nuevo Testamento es esta: ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol enseñó a las iglesias gentiles a diezmar. Este hecho no es menor, es una omisión que grita, que interpela, que desafía las estructuras actuales impuestas por muchas denominaciones. Porque si el diezmo fuera esencial para la vida cristiana, ¿cómo explicar que no haya sido incluido en las cartas apostólicas? Si fuera un principio universal, obligatorio para todos los creyentes, ¿por qué no se menciona entre los requisitos que los primeros cristianos debían cumplir? El silencio de las Escrituras en este punto no es accidental. Es revelador. Es un testimonio de que bajo el nuevo pacto, el sistema levítico del diezmo quedó atrás. En su lugar, emergió una nueva forma de dar, libre, consciente, espiritual. Una entrega nacida no de la ley, sino de la gracia. Lo que en el antiguo pacto era mandamiento, en el nuevo se convierte en fruto de la transformación interior que produce el Espíritu Santo. Por eso Pablo, al establecer principios para las iglesias que él mismo plantó, no apeló al diezmo, apeló al corazón. La iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por creyentes que no tenían origen judío. Eran gentiles, es decir, personas que jamás habían vivido bajo la ley de Moisés, y sin embargo fueron recibidos plenamente en la comunidad de la fe. En Hechos 15 se relata un momento decisivo. Los apóstoles se reunieron en Jerusalén para decidir si los nuevos creyentes gentiles debían someterse a la ley mosaica. La discusión fue intensa, pero la conclusión fue clara. En Hechos 15, 28, 29 se registra la decisión del concilio. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. No se menciona el diezmo, no se incluye como parte de las cosas necesarias. Si hubiera sido esencial, habría estado allí. Lo que sí aparece con frecuencia en las cartas del Nuevo Testamento es la exhortación a dar con generosidad, pero sin obligación. En 2 Corintios 9, 6 y 7, Pablo escribe: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta instrucción fue dirigida a una iglesia gentil y deja al descubierto la naturaleza del dar bajo la gracia. No hay porcentajes, no hay amenazas, no hay imposiciones. Solo hay libertad, intención y gozo. Pablo entendía que la verdadera generosidad no puede ser obligada. Por eso, cuando habla sobre las colectas para los santos en Jerusalén, lo hace desde una perspectiva completamente voluntaria. En 1 Corintios 16, 1, 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No hay mención de un diezmo. Lo que hay es una invitación a dar proporcionalmente a la bendición recibida, sin establecer un porcentaje fijo. Esta libertad refleja la naturaleza del nuevo pacto, donde las acciones surgen del amor y no de la obligación legal. Además, en todas las listas de virtudes cristianas, el diezmo no aparece. Pablo, al escribir a los creyentes de Roma, Corinto, Éfeso, Colosas, Tesalónica,
nunca incluyó el diezmo como señal de madurez espiritual. En cambio, habló del fruto del Espíritu, de la fe operando por el amor, de la obediencia al Evangelio, de la unidad del cuerpo. Esto no es una omisión accidental, es una evidencia clara de que el modelo financiero del antiguo pacto no fue trasladado a la iglesia de Cristo. En la carta a los Gálatas, Pablo es especialmente vehemente al rechazar cualquier intento de imponer la ley mosaica sobre los creyentes. En Gálatas 3:2-3 escribe: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El argumento es contundente. Lo que comenzó por la gracia no puede ser perfeccionado por la ley. Y el diezmo, tal como era practicado en la ley, no tiene cabida en este nuevo camino. Imponerlo sería retroceder, deshacer lo que Cristo ya consumó en la cruz. También en Gálatas 5:1 Pablo declara con fuerza: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El diezmo, cuando es impuesto como un requisito, se convierte en ese yugo. Y la libertad que Cristo ofrece no permite cargas que Él no ha establecido. Esa libertad no es libertinaje, no es negligencia. Es una libertad responsable, guiada por el amor, sostenida por la verdad y manifestada en una generosidad espontánea. No hay ni una sola instrucción en las epístolas que asocie el dar con la obligación de cumplir un porcentaje fijo. El lenguaje del Nuevo Testamento es siempre espiritual, siempre personal, siempre íntimo. El creyente es llamado a examinar su corazón, a escuchar la voz del Espíritu, a actuar conforme a lo que ha decidido con sinceridad. Esta es una revolución frente al modelo anterior. En lugar de aplicar una ley externa, se cultiva una conciencia interna. En lugar de una exigencia colectiva, se honra una convicción individual. Incluso en la primera comunidad cristiana descrita en Hechos 2, donde los creyentes compartían todo, no se menciona el diezmo. Hechos 2, 44-45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo que movía a estos creyentes no era una norma legal, era el fuego del Espíritu. No daban el diezmo, daban todo lo que el amor les inspiraba a dar. Esta es la verdadera economía del reino, no la que nace de la obligación, sino la que fluye del Espíritu. En Hechos 4:32-35 se reafirma esta visión. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia no creció por coerción financiera, creció por una entrega voluntaria que nacía del nuevo nacimiento. Cuando los creyentes son transformados por la gracia, no necesitan leyes para dar. Lo hacen porque aman, porque comprenden que todo lo que tienen viene de Dios y le pertenece. El modelo apostólico nunca fue institucionalizar el diezmo, fue formar discípulos maduros, responsables, guiados por el Espíritu. En ningún momento vemos a los líderes de la iglesia primitiva controlando las finanzas de los creyentes a través de porcentajes preestablecidos. Lo que vemos es una comunidad que aprendió a depender de la provisión divina y que respondía con gozo ante cada necesidad. El dar no era una carga, era una celebración. Filipenses 4:15-17 lo confirma. Pablo escribe: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta declaración demuestra que el apoyo financiero a la obra de Dios era una práctica voluntaria, movida por amor y no por exigencia.
Pablo no buscaba recursos, buscaba fruto. Fruto que proviene de un corazón libre, no de una conciencia atada. Este principio también aparece en 2 Corintios 8, donde Pablo habla sobre la generosidad de las iglesias de Macedonia. Ellos dieron más allá de sus fuerzas, rogando participar en la ayuda a los santos, pero lo hicieron voluntariamente. Pablo escribe en el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ninguna referencia al diezmo, solo evidencia de una generosidad inspirada por Dios. Así es como opera el Espíritu en el corazón del creyente. Lo mueve más allá de la norma, lo lleva a una entrega sin cálculos, sin presión, sin fórmulas humanas. El diezmo fue una parte legítima del antiguo pacto, pero el nuevo pacto no lo perpetúa, lo reemplaza por algo mayor, por una libertad mayor, por una entrega más profunda. La gracia no anula la generosidad, la amplifica. La ley decía, da el 10%. La gracia dice, ama con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando el creyente ama de esa manera, lo material deja de ser un obstáculo para convertirse en una herramienta. El modelo del reino no impone números, establece principios que exigen más que una ley externa, requieren discernimiento, humildad, obediencia. El creyente que vive bajo la dirección del Espíritu no necesita que le digan cuánto dar. Él sabe cuándo dar, cómo dar y a quién dar, porque su vida está en comunión con Dios. Y de esa comunión brota una generosidad que glorifica al Padre y bendice al prójimo. El silencio del Nuevo Testamento sobre el diezmo no es una omisión que debe corregirse con tradición, es una declaración que debe respetarse con reverencia. Dios ha hablado y lo ha hecho a través de su palabra viva y eficaz. Esa palabra nos muestra un camino superior, un camino donde cada ofrenda es un acto de fe, cada donación es una expresión de amor y cada recurso entregado es una semilla sembrada en el terreno del reino. La verdad nunca ha necesitado ser defendida por intereses humanos, porque se sostiene por sí sola. Pero cuando una práctica religiosa se convierte en un sistema que beneficia a unos pocos, comienza a construirse a su alrededor una estructura que no se basa en la palabra, sino en conveniencia. Y cuando eso sucede, es más fácil preservar la tradición que volver al diseño original. Por eso hoy, en muchas congregaciones, el diezmo no se enseña desde la revelación bíblica, sino desde la repetición mecánica. No se expone como un acto espiritual libre, sino como una regla institucional que garantiza ingresos. Y al hablar de esto, no estamos atacando a la iglesia. Estamos desenmascarando un error que ha sido perpetuado por generaciones sin pasar por el filtro de la verdad. Hay una diferencia inmensa entre lo que Dios estableció para su pueblo en un pacto específico y lo que hoy se presenta como una doctrina intocable. Cuando una práctica se mantiene por costumbre, pero ya no responde a la voluntad revelada de Dios, se transforma en peso. Se disfraza de santidad, pero no produce fruto. El verdadero problema no es dar. El problema es enseñar que si no das bajo ese modelo, estás maldiciendo tu vida. Esa enseñanza no proviene del Espíritu, sino del temor. Y donde hay temor, el amor no puede operar plenamente. Cuando se establece una estructura que gira alrededor del diezmo como sistema de sustento ministerial, lo que ocurre con frecuencia es que ese modelo termina justificándose a sí mismo. No importa si ya no responde al nuevo pacto, si no aparece en las instrucciones del apóstol Pablo, si contradice la libertad que hay en Cristo. Mientras funcione como fuente de ingresos para sostener programas, edificios y salarios, se mantiene.
no porque Dios lo haya ratificado, sino porque es conveniente. No es un secreto que en muchas congregaciones el énfasis sobre el diezmo no surge de una convicción espiritual profunda, sino de una necesidad práctica. Se necesita pagar la renta del lugar, cubrir los gastos del templo, sostener al personal que depende de ese ingreso. Y en lugar de enseñar a los creyentes a dar según el Espíritu los mueva, se impone la cifra del 10% como si fuera el estándar celestial inamovible. Pero cuando lo económico se convierte en la motivación principal para sostener una doctrina, la verdad deja de ser el fundamento, y eso abre la puerta a la manipulación. Uno de los pasajes más utilizados para mantener esta estructura es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pero este texto ha sido sacado de su contexto durante años. Se ha predicado como una amenaza. Si no diezmas, estás robando a Dios. Si no traes el diezmo, estás bajo maldición. Pero ese mensaje fue dirigido a los sacerdotes corruptos del antiguo Israel, no a la iglesia nacida en Pentecostés. Fue una reprensión específica dentro de un sistema que ya no está vigente. Cuando se usa para infundir miedo en los creyentes, se convierte en un uso irresponsable de las Escrituras. No existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que ordene a los cristianos a diezmar. Sin embargo, existen cientos de iglesias donde el diezmo es presentado como una doctrina inamovible, muchas veces más importante que el amor, la fe o la obediencia. Se hacen campañas, pactos, listas de bendiciones prometidas para los que diezman fielmente, pero no se enseña a discernir, a escuchar al Espíritu, a dar por revelación. El énfasis se traslada del corazón a la cuenta bancaria, y en ese proceso la generosidad pierde su valor espiritual y se convierte en transacción. Cuando el enfoque se mantiene en lo financiero, se corre el riesgo de construir una espiritualidad basada en el rendimiento. Se evalúa la fidelidad del creyente por su aporte mensual. Se le asigna confianza o responsabilidad en función de su compromiso con el sistema económico, no necesariamente con Dios. Esto produce un cristianismo distorsionado, donde el sacrificio personal es reemplazado por cuotas y donde la dirección del Espíritu es desplazada por tablas de cálculo. Pero Dios nunca pidió eso. El reino de los cielos no avanza por medio de estructuras humanas, sino por medio de corazones obedientes. No es sostenido por estrategias económicas, sino por el poder del Espíritu Santo. Jesús no formó un sistema financiero para sustentar su ministerio. Nunca exigió un diezmo a sus seguidores. Nunca vinculó la provisión divina a una cantidad fija que debía ser entregada. En lugar de eso, multiplicó panes y peces. Caminó por fe. Enseñó a confiar, no a calcular. Su economía no dependía de lo que la gente entregaba, sino de su conexión directa con el Padre. En muchas iglesias actuales, sin embargo, se ha perdido ese modelo. Se ha construido un sistema que no depende de la fe, sino de la fidelidad al diezmo. Y esa fidelidad no se mide por amor, sino por cumplimiento. Se programa, se organiza, se automatiza. Incluso se ofrecen opciones para que el diezmo sea debitado directamente de la cuenta del creyente. Y en medio de esa estructura, la entrega voluntaria pierde su poder. El dar se convierte en rutina. Ya no es un acto de adoración, sino una obligación que se cumple para evitar problemas. Pero el dar bajo presión no produce fruto en el cielo. Cuando el diezmo se impone como requisito, deja de ser una semilla. Se convierte en una deuda. Y cuando se da para evitar maldición, no se da con fe, se da con temor. Pero 2 Corintios 9:7 declara que Dios ama al dador alegre, no al que da por obligación. Si Dios ama al que da con alegría, ¿qué ocurre con el que da porque se siente presionado? Esa ofrenda pierde valor espiritual. No bendice al dador, porque no nace del amor ni de la libertad. Solo produce fatiga, carga y confusión. La raíz del problema es que muchas iglesias han sustituido la guía del Espíritu por la repetición de fórmulas. Se predica el diezmo porque siempre se ha predicado. Se impone
porque siempre se ha impuesto. Se presenta como doctrina, cuando en realidad es una práctica heredada sin revisión. Pero cuando la tradición se vuelve más fuerte que la revelación, el creyente deja de crecer, se conforma con cumplir, deja de escuchar la voz de Dios para seguir instrucciones humanas. El Espíritu Santo no necesita estructuras fijas para obrar. Él guía a cada creyente de forma única, personal, íntima. Si Dios quiere que des el 10%, Él te lo mostrará. Pero si te está llamando a otra forma de entrega, también lo revelará. La clave está en la obediencia, no en la fórmula. Lo que Dios busca no es tu dinero, es tu corazón. Y cuando tiene tu corazón, sabe cómo mover tus recursos. El problema con muchas enseñanzas sobre el diezmo es que no se detienen a explicar esto. No se enfocan en el discernimiento. No instruyen al creyente a buscar la voz de Dios en su interior. Solo repiten: diezma y serás bendecido, no diezmes y serás maldito. Y esa mentalidad crea una relación basada en el temor. Un Dios que castiga si no pagas a tiempo. Pero ese no es el Dios que Jesús reveló. Ese no es el Padre del que habló en cada parábola. Ese no es el Espíritu que produce libertad. El Evangelio jamás fue diseñado para ser usado como una herramienta de recaudación. No fue establecido para sostener estructuras humanas, sino para liberar al hombre de ellas. Cuando Pablo recorría las ciudades, no dejaba sistemas económicos organizados. Dejaba discípulos, formaba líderes, enseñaba a dar según la prosperidad, según la necesidad, según la dirección del Espíritu. Nunca instituyó un porcentaje, nunca estableció una obligación financiera, porque entendía que el verdadero reino no se edifica sobre obligaciones, sino sobre convicción. La transformación que produce el Evangelio comienza en el corazón, y lo que nace en el corazón no necesita ser impuesto. Cuando un creyente es lleno del Espíritu, aprende a dar sin que nadie lo obligue. Aprende a escuchar la necesidad. Aprende a responder con fe. No necesita recordatorios ni amenazas, porque su generosidad ya no depende de lo que otros esperan de él, sino de lo que Dios le pide en lo íntimo. Es por eso que seguir promoviendo el diezmo como una norma para la iglesia moderna no solo es un error doctrinal, sino también una barrera espiritual. Impide que el creyente crezca en discernimiento, limita su experiencia de fe y sustituye la revelación por la tradición. Cada vez que se repite la fórmula sin examinar su base bíblica, se refuerza una estructura que ya no tiene fundamento en el nuevo pacto. Cristo no murió en la cruz para que su pueblo viviera bajo normas que no aplican a su reino. Él vino a establecer una nueva forma de vivir, y esa vida no se sostiene con imposiciones económicas, sino con corazones renovados. Corazones que entienden que dar no es pagar, sino sembrar. Corazones que saben que Dios no necesita su dinero, pero sí desea su obediencia. Corazones que se dejan guiar por la gracia, no por el temor. Por eso, hablar del diezmo sin revisar sus raíces, sin contextualizar su propósito, sin reconocer el cambio que trajo la cruz, es perpetuar un error. Es enseñar por tradición lo que no se sostiene por revelación. Es mantener al pueblo bajo una carga que Cristo ya removió. Y cuando se hace eso, se pierde el poder del Evangelio. Porque donde hay imposición, no hay libertad. Y donde no hay libertad, no puede haber verdadera adoración. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia a una reforma en su entendimiento, a una vuelta a las Escrituras, a una renovación en su manera de enseñar sobre el dar. No se trata de eliminar la generosidad, se trata de restaurarla, de volverla espiritual, de dejar que fluya desde la relación con Dios, no desde el temor a perder su favor. Porque su favor no se compra, su bendición no se negocia, su gracia no se activa con dinero.
se recibe por fe y se vive con obediencia. Cuando el dar nace de la libertad interior y no de una imposición externa, se convierte en una de las expresiones más puras de madurez espiritual, porque no se trata de cuánto se entrega, sino de cómo se entrega. La verdadera generosidad no depende de un porcentaje fijo, sino de una disposición del corazón que ha aprendido a confiar plenamente en Dios. El crecimiento espiritual genuino lleva al creyente a comprender que el dar es fruto de una relación viva con el Padre, no el resultado de cumplir una norma preestablecida. Y cuando esa revelación se arraiga en lo profundo, desaparece la culpa, se rompe el miedo y nace la verdadera obediencia. En 2 Corintios 8:12, Pablo deja un principio espiritual claro, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No hay presión, no hay imposición. Lo que Dios acepta es la voluntad, no la cantidad, la disposición interna, no la fórmula externa. Este principio, tan simple y poderoso, revela la naturaleza del reino. Dios no se complace en la apariencia de obediencia, sino en la obediencia que fluye de la convicción. Por eso, quien da por obligación aún no ha comprendido lo que significa vivir guiado por el Espíritu. Pero quien da desde la libertad, da como resultado de una fe madura. Esta madurez espiritual no surge de un solo momento, sino de una relación constante con Dios. A medida que el creyente crece en su intimidad con el Señor, comienza a desprenderse de estructuras humanas que antes regían su manera de vivir. Comienza a escuchar la voz del Espíritu en lo profundo y aprende que no hay una sola manera correcta de dar, sino un solo corazón correcto para hacerlo. En Romanos 12:1, el apóstol exhorta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio no se limita al cuerpo físico, incluye la voluntad, los recursos, el tiempo. Toda la vida se convierte en una ofrenda, y en ese contexto el dar económico también se transforma. Ya no es transacción, es rendición. Confiar en Dios implica soltar el control, y pocas áreas revelan tanto esa lucha como el área financiera. Muchos pueden orar con fervor, servir con pasión, incluso predicar con convicción. Pero cuando se trata de confiar en que Dios suplirá cada necesidad, ahí se revela el nivel de entrega real. Es fácil dar cuando se siente seguro, cuando se cree que al cumplir con un sistema se activará una promesa. Pero es más profundo dar cuando no hay fórmula, cuando solo hay fe. En Filipenses 4:19, Pablo afirma: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este tipo de confianza no se edifica sobre un patrón porcentual, sino sobre la certeza de quién es Dios. El sistema del diezmo ofrecía seguridad humana, un marco, una cifra, una respuesta. Pero el dar guiado por el Espíritu exige sensibilidad, requiere escuchar, demanda fe. Y esa fe se cultiva en la intimidad, en el silencio de la oración, en el estudio serio de la palabra. Ahí se forma el carácter del creyente, que ya no necesita que le digan cuánto dar, porque ha entendido que todo lo que posee es del Señor, y que la administración de esos recursos ya no se basa en deber, sino en propósito. En Proverbios 3:9 se declara: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El llamado es claro: honra, no paga, no cumple, honra. Y el honor solo puede fluir de un corazón libre. Cuando se enseña a dar con libertad, no se está promoviendo la desobediencia, se está promoviendo la madurez. La verdadera iglesia no se sostiene por imposiciones, sino por convicciones. Una comunidad que ha entendido esto será una comunidad abundante, no porque todos den el mismo porcentaje, sino porque todos han aprendido a oír la misma voz. Y cuando el pueblo de Dios da por obediencia al Espíritu, la provisión siempre será suficiente.
porque el reino nunca carece cuando sus hijos viven en la verdad. El desafío es desaprender lo que durante años fue presentado como incuestionable y volver a las Escrituras, no con la intención de defender una posición, sino con el deseo sincero de ser transformados por la palabra. Al hacerlo, se rompe el yugo del temor, se desmorona el edificio de la tradición y se levanta una nueva comprensión, una en la que cada acto de generosidad es un acto de adoración, una en la que el dar no es motivado por necesidad institucional, sino por gratitud eterna, una en la que el creyente no teme, sino que confía, porque sabe que cuando da desde la libertad está caminando en la plenitud del Espíritu. La verdadera prosperidad nunca ha estado ligada a un porcentaje entregado, sino a una vida completamente alineada con la voluntad de Dios. No es la cantidad lo que determina la bendición, sino la obediencia. En un mundo que ha confundido el dar con el recibir, la Biblia revela que no es la transacción lo que abre los cielos, sino el corazón rendido. No fue el diezmo lo que salvó a Noé, fue su obediencia. No fue una ofrenda lo que abrió el mar para Moisés, fue su fe en lo que Dios dijo. El patrón de Dios siempre ha sido el mismo. Los que escuchan y hacen conforme a su voz, esos son los que prosperan, aunque no tengan riquezas visibles. Cuando se vincula la prosperidad a la entrega de dinero, se distorsiona el propósito divino. Se enseña que el favor de Dios puede comprarse, que la bendición puede activarse con una fórmula financiera. Pero no hay respaldo para esto en las enseñanzas del reino. Jesús nunca ofreció riquezas terrenales a cambio de una suma. Prometió provisión, paz, autoridad espiritual, recompensa eterna. Su llamado fue a buscar primero el reino de Dios y su justicia, no a multiplicar el dinero en base a una ley. Mateo 6:33 lo establece claramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La añadidura no proviene del cumplimiento mecánico, sino del orden correcto del corazón. La fe no se manifiesta dando una cifra, sino obedeciendo una instrucción. Hay quienes diezman por sistema y viven en escasez espiritual, mientras otros obedecen una dirección del Espíritu que va más allá de cualquier número y caminan bajo cielos abiertos. La diferencia no está en la cantidad, sino en la obediencia. En Deuteronomio 28:1-2, Dios declara: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Lo que activa la bendición no es el cálculo, es la disposición a escuchar y obedecer. El Evangelio nunca prometió riqueza como recompensa directa. Prometió contentamiento, promesas cumplidas en su tiempo, provisión en el desierto y gracia en la necesidad. Pablo, hablando desde la cárcel, escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Esta es la verdadera prosperidad, vivir en paz, en plenitud, con o sin abundancia material. Saber que Dios cuida de los suyos, no por lo que dan, sino por quienes son en Cristo. Vivir bajo la guía del Espíritu produce frutos que el dinero no puede comprar. Prosperidad no es acumular, es avanzar conforme al propósito de Dios. El alma que obedece florece. La vida que se rinde a la voluntad divina experimenta lo que el mundo no puede ofrecer. Y todo esto sucede no por pagar un precio económico, sino por rendirse al llamado eterno. Porque Dios no premia cantidades, respalda corazones entregados. Cuando una verdad es expuesta, no basta con entenderla. Es necesario decidir qué hacer con ella. Porque el conocimiento sin transformación solo alimenta la mente, pero no cambia el corazón. Hoy ya no se trata del diezmo como práctica, ni de doctrinas mal enseñadas, ni de lo que fue o no fue dicho en un púlpito. Se trata de ti, delante de Dios, con todo lo que sabes ahora. El verdadero llamado no es a cuestionar instituciones, sino a permitir que la luz de la palabra
purifique toda intención, toda motivación, toda entrega. Porque si el acto de dar no nace de una revelación, no tiene peso eterno. Dios no busca perfección estructural, busca autenticidad espiritual. Un alma que da por inercia nunca alcanzará el gozo de quien entrega por convicción. El reino no necesita más personas obedeciendo sistemas, necesita más corazones ardiendo por la verdad. La pregunta ya no es cuánto das, sino si lo haces desde la libertad que Cristo compró. No se trata de romper con costumbres solo por romperlas, sino de rendirse completamente a la voz del Espíritu, aun cuando eso implique desaprender lo que por años se creyó sagrado. Porque nada que se construya sobre la tradición del hombre podrá resistir la prueba del fuego de Dios. La adoración no se limita al canto ni a la oración. También se expresa en la manera en que manejamos nuestros recursos. Pero esa adoración solo tiene sentido cuando nace de un entendimiento profundo de quién es Dios y qué significa pertenecerle por completo. El problema no es haber creído una enseñanza limitada. El verdadero peligro es seguir en ella después de que la verdad ha sido revelada. Y hoy el Señor no solo ha expuesto un error, ha abierto una puerta, una invitación a caminar con Él en mayor madurez, en mayor libertad, en mayor discernimiento. No todos entenderán este mensaje. Algunos lo rechazarán, otros lo usarán como excusa para no dar nada. Pero aquellos que han sido tocados por la verdad sabrán que este no es un permiso para la negligencia, sino un llamado a la profundidad, porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y esa libertad no se usa para agradarse a uno mismo, sino para vivir de manera digna del Evangelio. Dar sin cadenas, sin cálculos, sin presiones. Dar como quien ha entendido que su mayor riqueza no está en lo que retiene, sino en a quien pertenece. Este es el tiempo de dejar atrás lo que no sostiene vida y abrazar lo que el Espíritu está despertando. Un tiempo de entrega real, de generosidad guiada, de obediencia voluntaria, no para sostener sistemas, sino para expandir el reino con pureza. No por mandato, sino por amor. No por números, sino por fe. Porque cuando todo dentro de ti pertenece a Dios, ya no necesitas reglas, solo necesitas su voz. Y esa voz te llevará a dar, a sembrar, a vivir. No desde la ley, sino desde la libertad gloriosa de los hijos de Dios.